Nada más. Bueno, buenas tardes a todas y todos quienes estamos aquí el 9 de agosto de 2024 a las 6:05 de la tarde. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes lo escuchen o lo vean en diferido a partir de la grabación. Esta es la actividad que da cierre al ciclo de actividades que organizamos desde el área de inicial en el marco de la Semana UNIPE. Y el título de esta actividad es De la inclusión como demanda a la inclusión como deseo, políticas institucionales y prácticas educativas orientadas a la inclusión de personas con discapacidad en escuelas comunes. Javier Lamónica y Guido Lupino van a ser nuestros anfitriones en esta propuesta. Los voy a dejar que se presenten, solamente decir que conozco especialmente a Javier desde hace muchos años, hemos trabajado juntos en distintos proyectos y nos conocemos en el marco de la escuela en la que él está en este momento como director, una escuela de gestión cooperativa que tiene un proyecto muy bonito y alrededor de la cual, al calor de las prácticas cotidianas, de gente con las manos manchadas de tiza, con mucha aula encima, salen proyectos de investigación, proyectos editoriales, proyectos militantes, y bueno, la verdad que es una característica muy interesante de lo que ellos hacen y simplemente subrayarla. Así que bueno, gracias y adelante, Javier y Guido. Bueno, estaba mirando, ya sumamos 80 participantes, somos un montón. Esperemos que eso no ralentezca el funcionamiento de Google, que suele andar bastante bien. Bueno, algo me presentó Dani ya, y aprovecho para agradecerle la invitación a él y a UNIPE en términos más generales. Como les digo, soy docente de historia de base, después me he dedicado a gestión educativa y a consultoría e investigación en distintos espacios académicos. Me acompaña Guido Lupino, que es sociólogo, docente de nivel superior y de nivel secundario, también de la institución de la que ambos formamos parte. Falta en el equipo Marcos Campolongo, que es doctor en biología, es también docente de nivel superior y docente de biología del instituto, que recientemente inauguró el nivel superior con una tecnicatura en gestión de cooperativas y mutuales. Algo dijo Dani al principio. El Instituto Guido Hispano es un colegio centenario, pero que sufrió un intento de cierre hace 10 años ya, en 2014, y se constituyó en aquel momento como cooperativa de trabajo. Ya llevamos 10 años de gestión en un proyecto que se fue consolidando lentamente y que hoy es un orgullo, digamos, para el sector y para nosotros en particular que lo encarnamos. Les cuento brevemente cómo llega a conformarse este equipo de investigación y sus características centrales. Yo dirijo una editorial que se llama Deseducando, con falta de ortografía. Dani, que está en todas estas cuestiones, seguramente ya va a poner el enlace por ahí. Que nace un poco con la búsqueda de articular, por un lado, la producción científica con la práctica, tratando de que la teoría se acerque un poco más al aula. Esa fue la intención original. Y de la mano de esta primera acción también se fue gestando la búsqueda de conformar un equipo de investigación que tenga afiliación en una institución educativa. En aquel momento todavía no estaba en nivel superior, lo cual era toda una novedad, que hubiera un centro de producción científica en una institución secundaria. ¿Bien? Uno en general, cuando se va a presentar un congreso y busca la afiliación académica de los participantes, uno puede encontrar UNIPE, Universidad de San Andrés, Universidad de la UBA. Nosotros nos presentábamos como Instituto Guido Hispano, representaba un hallazgo y tenía esta búsqueda, que es pensar un poco nuestros procesos bien cerquita del aula, como algo de lo que decía también Daniel. El equipo se conformó hace algunos años ya y empezamos a trabajar en algunas líneas de investigación. Puntualmente la que vamos a presentar hoy es el desarrollo de algo que ya venimos trabajando hace un par de años, que tiene que ver con inclusión de personas con discapacidad, fundamentalmente centrada, algo de lo que vamos a hablar ahora en un ratito,
en la resolución 311, que si no la conocen igual la vamos a trabajar aquí, pero que habilita la posibilidad de las familias de elegir el tipo de escolaridad ¿no? para sus hijos, hijas. ¿Bien? Nosotros estamos haciendo una lectura crítica de la resolución de la mano de otro amigo, como Eduardo de la Vega, quien viene pensando y reflexionando sobre los modos en los que se lleva adelante la inclusión en escuelas, siempre pensando desde una mirada positiva a la inclusión. No es que estamos haciendo una lectura crítica oponiéndonos claramente, ¿no? a la inclusión, sino tratando de pensar estos nuevos contextos normativos, qué escenarios abren hacia el interior de las aulas. Nosotros trabajamos con 2 escuelas. En este caso lo que vamos a hacer es presentar algunos hallazgos, pero nos interesa fundamentalmente trabajar en la parte más contextual. ¿Ok? Lo primero que les voy a preguntar, vieron que esto lo que tiene de práctico, a veces no lo tiene de participativo, pero por ahí alguna cuestión podemos ensayar. Si quieren pueden ir poniendo en el chat de qué nivel forman parte, si bien la semana UNIPE en este caso está centrada en nivel inicial, de qué secciones forman parte ustedes. Ahí veo, empiezan a escribir inicial, primario, superior, secundario. Ok. Y si trabajan alguno de ustedes en escuela especial, o si la gran mayoría trabaja, ahí va, veo que algunos dicen educación especial, o si trabajan en escuela común. Aprovecho, hago una pausa para leer un poquito. Bien. Bueno, predominio de nivel inicial, aunque tenemos una buena representación de distintos niveles. Yo lo primero que voy a hacer es leer un relato, que es un relato apenas ficcionado, de una escena dentro de un aula de nivel secundario. Digo apenas ficcionado, que es para ponerle un poco de color al relato, pero que plasma una conversación que tuvimos en el marco de la investigación. Primero, ¿me reciben bien? ¿Me escuchan con claridad? Dani, ¿te molesta si te...? No, te pido disculpas, me olvidé de No. mutearme. Estoy timeando porque estoy resolviendo. Surgió un problema que Parece algunas personas entraron acá pensando que entraban a otro lado y les estoy parece que averiguando fuera el enlace correcto. taquigráfico y que me vas, Sí, ¿cómo hace me para voy escribir a. todo lo que voy diciendo? No te estoy transcribiendo, estoy resolviendo. De paso, perdón, aprovecho la interrupción para decirle que al que entró acá pensando que entraba a la actividad de educación ambiental, estoy averiguando el link correcto para ponerlo en el chat. Mientras tanto, se pueden quedar en la charla y bueno, después veremos cómo hacemos para recuperar lo perdido en educación ambiental. Araceli, ¿querías comentar algo antes? Sí, yo quisiera saber cómo hacen, perdón, la pregunta para escribir, porque no me salta la parte esa para escribir. Para escribir en el chat. Sí, claro. Fíjate que vas a tener en la margen inferior de tu pantalla, tenés 5 iconos. El del medio, que es como una llamadita de comentario, ese corresponde al chat. Sí. Bueno, si vos tildás ahí, vas a poder escribir como si tuvieras un WhatsApp web y vas a poner enviar y ahí se va a sentar tu comentario. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, paso a leerles este pequeño fragmento. La respuesta de Alejandro no guardaba relación alguna con la pregunta que acababa de hacer a la clase. Se había quedado con algo que sucedió durante el recreo. Al parecer, había sido el responsable de la derrota de una partida de Brawl Stars, o al menos eso es lo que sugerían sus comentarios. No se sentaba en el primer banco, como muchos estudiantes con su condición. Ocupaba el del fondo, en la fila del medio, donde solía ubicarse el grupo de varones más díscolos. La integradora, está entre comillas,
Se sentaba del otro lado, cerca de la puerta, para interrumpir lo menos posible cada vez que entraba y salía del aula. Después de su tercera intervención, algunos de los estudiantes comenzaron a mostrar un gesto de desagrado. En vano intenté reorientar su pregunta al tema de discusión. Se lo notaba evidentemente molesto. En general su participación era buena, le gustaba tomar la palabra, aunque requiriera un poco más de tiempo que el resto de sus compañeros. Observando que no iba a ser posible seguir con el tema, le pedí que me explicara lo que había sucedido, pero la clase se manifestó unívocamente en contra. La solución llegó en boca de Doni, una de las mejores alumnas del grupo. Que se vaya un rato con Brenda, propuso, a lo cual me negué con un claro gesto de disgusto. Decidí adelantar un video que tenía previsto para el final de la hora. Antes de comenzar el segundo recreo, ya tenían los teléfonos en la mano. La revancha estaba por empezar. Este es un pequeño relato que intenta ilustrar algo de las escenas nuevas, o no tan nuevas, que podemos encontrarnos. Esta es un aula de primer año, de un estudiante que cuenta con un proyecto de inclusión individual, pero que ya lleva todo un cuatrimestre, un semestre integrado al colegio. Brenda es la integradora, la vamos a llamar así porque así es como muchas veces se las refiere en el colegio, más allá de los nombres que pueden adquirir las personas que encarnan estos roles. Y es un estudiante que ha logrado integrarse socialmente con un grupo de pares. Y cuando se presenta una situación, en este caso se presentó una situación en donde había un gesto disruptivo en el normal funcionamiento de la clase y aparece como la posibilidad de salvar esta situación, bueno, que se vaya un rato con Brenda, como si de esa manera se pudiera resolver este momento en donde se había generado una interrupción. Independientemente de cualquier mirada en torno a si nos parece bien, mal, si se podría haber hecho otra cosa, hay algo de lo cual queremos conversar a lo largo de este rato, que es que en cualquier caso este escenario es bastante diferente de lo que podríamos haber encontrado hace no mucho tiempo en una escuela secundaria. Yo tengo 44 años, es decir, cursé entre 1992 y 1997 la escuela secundaria, y no había en aquel entonces, insisto, hace bastante poco tiempo en términos históricos, no había maestras integradoras en las aulas, ni APND, ni ninguna otra persona que encarnara un dispositivo de integración en las escuelas. Sabemos que había personas con discapacidad, no sabíamos bien dónde, sabíamos de una escuela especial, pero no sabíamos bien ni de diagnósticos, ni de patologías, ni de proyectos pedagógicos individuales, y estamos hablando en términos históricos de muy poco tiempo. Entonces lo que nosotros queremos mirar un poco es, como bien dice el título de esta charla, es pensar un poco las prácticas y las políticas institucionales en torno a la inclusión en el marco de una resolución que, como dijimos hace un ratito, permite o habilita la posibilidad de que las familias decidan qué tipo de escolaridad van a tener sus hijos desde el nivel inicial hasta nivel superior. Es decir, que puedan hacer una escuela especial o una escuela común a través de un dispositivo, de un módulo de integración que genera un escenario absolutamente diferente. Voy a empezar haciéndoles una pregunta. ¿Todos saben lo que es un CUD? Bien, CUD son las siglas que identifican el Certificado Único de Discapacidad, a través del cual las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden acceder a una serie de derechos, bien, tanto educativos como asistenciales, como de rehabilitación, de necesidades básicas. Si yo les pregunto entre 2009 y 2019, o en los últimos años, ¿qué incremento en la misión de CUTS tenemos a nivel nacional? O sea, ¿se animan a arrojar un número? Repito, entre 2009 y 2019, y después van a entender por qué estoy haciendo un corte ahí antes de 2020, que es la pandemia, ¿ok?
¿Quién se anima sin buscar, porque estando acá es fácil buscar en Google, sin buscar en Google, cuánto se incrementó la emisión de QTS en estos 10 años en los que estoy haciendo referencia? 30%, mucho creo, un 100%, 70%, 4%. Bueno, ahí ya están poniendo un montón. En ningún caso ha superado el 100%. Voy a aprovechar para empezar a compartir pantalla. Más del 100%. Mientras tanto, ustedes siguen arriesgando. Todavía quedan lejos. Todavía están lejos. Si nosotros tomamos en cuenta de 2009 a 2019, ahora ya deberían estar viendo mi pantalla. Se ve perfectamente. Ok. Ahí está un poco la tira histórica. Hubo un incremento del 3000% entre 2009 y 2019. Bien, como les dije, después vamos a ver qué pasó en 2020, que tiene absoluta relación con lo que estamos conversando acá, y qué pasó luego de 2020, a partir de 2021 y ahora en 2023. O sea, si hubo un descenso, ya les anticipo, una caída de la emisión de QTS que después se recuperó en el periodo posterior a la pandemia. Cuando nosotros vemos los datos, quienes estamos acostumbrados a trabajar con datos, a trabajar con información cuantitativa, nos hacemos la pregunta: ¿qué relación tiene o con qué variables está relacionada el aumento significativo de la emisión de QTS en estos años? No sé si alguno tiene ganas de tomar la palabra, de tratar de pensar o compartir alguna reflexión al respecto. ¿Con qué podríamos relacionar el aumento de la emisión de QTS? Yo diría que el que tenga ganas de compartir algo puede abrir directamente el micrófono y... Buenas tardes. Hola. Quizás pueda ser porque hay mayor diagnósticos tempranos y bueno, y el asesoramiento también de obtener un CUT para que los y las estudiantes que requieran prestaciones que dependan de salud o educación tengan la cobertura para recibir el tratamiento que requieran. Bien. Gracias, Vanessa. ¿Alguien, están en el mismo sentido de Vanessa? ¿Piensan que puede andar por ahí? Sí, evidentemente tiene que ver con un aumento en un diagnóstico temprano, pero hay una relación directa entre el aumento de emisiones de QTS y algún requerimiento por parte de las escuelas, ¿no? Los que trabajamos en escuelas sabemos que frente a ciertas dificultades y sobre todo con la incorporación de ciertos estudiantes en las aulas, se solicita un diagnóstico temprano con el fin de poder ensayar ahí algún tipo de respuesta próxima a la integración escolar, ¿no? Cuando se presentan problemas que dificultan el normal desarrollo, ¿no?, de las tareas escolares, normalmente el proceso es el siguiente, ¿no? Que vayan a ver un especialista, el especialista que emite un diagnóstico, que se identifica ahí una falta, un déficit en el orden de alguna discapacidad, que se emite un CUD. ¿Y por qué el CUD? Porque el CUD es el mecanismo a través del cual nosotros podemos acceder a las prestaciones que forman parte de alguna de las normas del marco normativo que ahora vamos a ver más adelante, y a través del cual podemos acceder a la integración escolar, que es una manera, ¿no?, de que haya más presencia dentro del aula, que aparezca una maestra integradora que pueda colaborar con el trabajo docente. ¿Bien? Un poco siguiendo lo que decíamos al principio, este es un escenario que no existía hace relativamente poco en términos históricos. Y eso tiene que ver con el desarrollo de una nueva manera de entender la discapacidad, que tiene que ver con un nuevo paradigma, que es el paradigma social de la discapacidad, que empieza que aparece fuertemente. Esperen que mientras tanto les estoy compartiendo una diapositiva, que aparece fuertemente a partir de 1994 con la Conferencia de Salamanca, que lo que señala o lo que dice el paradigma social de la discapacidad es que no es la persona la que porta un déficit, sino que es la sociedad la que
constituye barreras que impiden a las personas acceder a ciertos derechos. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es borrar esos obstáculos que impiden el normal acceso a esos derechos. En términos de... También eso después viene como contraparte en 1999, que se dicta el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, bien, que, como señala ahí, crea la estructura jurídica institucional a través de la cual se implementa un sistema integral de prestaciones básicas. Este sistema integra prestaciones de carácter asistencial, de carácter educativo, de carácter de rehabilitación, y dentro de lo que implica los servicios educativos aparece el servicio de apoyo a la integración escolar, que habilita desde nivel inicial en escuelas comunes la posibilidad de incorporar un dispositivo de integración para que las personas con discapacidad puedan acceder a este tipo de recursos dentro de escuelas comunes. En lo que corresponde a la normativa educativa, nosotros tenemos la Ley de Educación Nacional de 2006, que parte de las consideraciones de la Conferencia de la Salamanca en los mismos sentidos, y finalmente, digamos, en esta línea de tiempo que ahí les presento, la resolución 311, que como dijimos al principio, habilita la posibilidad de que las familias decidan a qué tipo de escuelas enviar a sus hijos. Yo entiendo que acá están todos dentro del marco, digamos, todos trabajan en alguna sección de la trayectoria educativa y conocemos un poco cómo es el proceso y un poco lo refería recién, ¿no? La presencia de maestras integradoras, la presencia de distintas personas que trabajan en pos de la inclusión, decíamos, es un escenario nuevo, por lo menos no existía hace 25 o 30 años. En este contexto, de esta realidad que nosotros estamos describiendo hasta aquí, surge nuestra pregunta de investigación, que es la siguiente. Lo que a nosotros nos interesa ver es describir un poco cuáles son las concepciones de los diferentes agentes institucionales respecto de la inclusión y en términos más específicos de las personas con discapacidad. Pensando qué acciones y estrategias en pos de dicha inclusión son implementadas por las instituciones para garantizar su acceso y permanencia en el sistema, cómo se despliegan estas estrategias dentro del aula, es decir, y tomando o volviendo un poco a la escena inicial, nos interesa menos pensar si se cumple o no se cumple, sino tratando de ver qué tipo de acciones y de prácticas se llevan adelante en pos de la inclusión, cuáles son los desafíos, obstáculos, temores, percepciones de los docentes en relación a la inclusión de la discapacidad en escuelas. Y algo que la última pregunta para nosotros es muy interesante, que es si la inclusión de la discapacidad trastoca las políticas y las prácticas educativas, o son estas las que condicionan los modos en los que se piensa la discapacidad. Es decir, en qué medida el marco normativo trastoca la política educativa, ¿bien? O en qué forma esto se invierte. Es decir, si estas maneras, estas nuevas políticas nos permiten pensar la discapacidad de otra forma. En relación a los objetivos, el objetivo general es un análisis macro-microsocial, tratando de partir de las políticas y el andamiaje normativo procedimental que regula la gestión en las escuelas. Es decir, con esto quiero señalar que nosotros como escuelas no podemos, en principio no podríamos, estamos obligados a acatar lo que marca la norma, es decir, pero entonces lo que nos interesa ver es en este contexto en donde es necesario cumplir con el marco normativo, qué políticas y prácticas institucionales se llevan adelante dentro del aula para garantizar el acceso a la inclusión. En ese sentido se hace foco en las acciones y estrategias que producen o no, o condicionan o no la inclusión, entendidas no solo como un medio para acceder al sistema, ¿bien? Es decir, no nos alcanza a pensar que a través de esta normativa las personas pueden acceder a una educación, sino que nos interesa ver en qué medida estas prácticas
modifican la estructura social subyacente, es decir, que estas prácticas educativas no produzcan procesos de exclusión hacia el interior de un marco aparentemente inclusivo. Es decir, si estar en las aulas es condición suficiente para garantizar el derecho a la educación, y en todo sentido ver qué tipo de prácticas educativas se gestan en estos contextos que son absolutamente diferentes a los que teníamos hace algunos años. Yo les dije recién que es un estudio macro-micro, es decir, por un lado nos interesa conocer y comprender las regulaciones y las políticas administrativo-pedagógicas. En este sentido estuvimos trabajando con escuelas de gestión privada. ¿Por qué en escuelas de gestión privada? Porque son las que en principio tendrían alguna posibilidad de limitar el acceso. Y esto sabemos que ocurre, que hay un montón de escuelas que reciben el llamado y si hay una situación compleja, dicen que no hay vacantes, o peor aún, llegan esos estudiantes a las escuelas y luego de una primera entrevista les dicen que no tienen vacante, y sabemos que hay familias que van deambulando por distintas instituciones tratando de conseguir vacante y no lo consiguen. Entonces nos interesa ver, en principio, cuáles son las regulaciones y políticas administrativas que tienen las instituciones y las distintas dimensiones institucionales a través de las cuales se piensa la inclusión, identificar las prácticas de enseñanza y los posicionamientos que directivos, docentes y demás actores de nivel secundario ponen en juego sus interacciones formales e informales con estudiantes, y finalmente indagar las interpretaciones que los distintos agentes institucionales tienen acerca de la inclusión y sus expectativas respecto de su rol en pos de garantizar condiciones reales de ejercicio del derecho a la educación. Voy a hacer acá como una pequeña deriva. Les contaba recién que compartimos con Daniel un congreso en Santa Fe, en donde Luciano Lutero, un psicólogo y filósofo de un interesante despliegue de investigación, arriesgaba una hipótesis. Ahora de hecho sacó un artículo hace poquito en un diario donde se preguntaba, ya no hay alumnos, ¿no? Un poco pensando... él preguntaba cuánto tarda en convertirse un alumno hoy, o qué diferencias se dieron en la construcción del estudiante en esta parte, y me parecía en aquel momento cuando lo escuchaba que esta pregunta era poco operativa, en el sentido de que nosotros estamos imaginando que hay un tipo de alumno y que lo que él estaba pensando en esa narrativa era ver cuánto tardaba, o si se convertía, o si ese alumno llegaba a ser o no. Y me parece que hay una pregunta que es mucho más interesante y mucho más operativa para pensar esto que estamos hablando, que es ¿qué tipo de estudiantes tenemos hoy en las aulas? O sea, ¿qué pasa, en todo caso, con las prácticas y las políticas institucionales en contextos de inclusión? Y otra pregunta que se derivó de esto, que es ¿de quién es alumno un alumno hoy? ¿No? Que también es una pregunta interesante cuando pensamos inclusión. Nosotros que estamos desarrollando en el colegio un proyecto interesante de inclusión, tenemos como en la cabeza una escena bastante común, que son estudiantes con proyectos de inclusión que están arrinconados en el primero o en el segundo banco por la maestra integradora, muy aislados del resto, que no son interpelados por sus docentes, que no son apropiados como estudiantes por el resto de los docentes, que ni siquiera en algunos casos piensan prácticas educativas orientadas a sus características, que no son evaluados por ellos. De hecho, en muchos casos estos docentes que acompañan no participan de los encuentros de mejora de las escuelas, suelen ser como extraterrestres dentro de las escuelas. Entonces ahí empieza a aparecer esta pregunta, ¿no? ¿De quién son alumnos estos alumnos? ¿Y qué tipo de estudiantes se constituye? ¿Qué tipo de prácticas se desarrollan en estos contextos? Me voy a saltar algunas cosas que pueden llegar a ser aburridas, algunas cosas que ya señalamos. Nosotros como estrategia metodológica lo que hicimos fue trabajar con 4 herramientas diferentes. Por un lado, lo que es análisis documental e infraestructural, tratando de entender cuáles son las condiciones en las cuales ingresan los estudiantes a las escuelas, es decir, cómo se dan los procesos de admisión e ingreso, qué gestión de las regulaciones curriculares existen, si hay un trabajo por parte de la institución en pos de formar a los docentes para acompañarnos en estos procesos de inclusión,
¿Qué pasa con la planificación didáctica, con el ambiente del aula? Pensando ahí lo que es el aula como un espacio físico de aprendizaje, no solamente en términos de accesibilidad, sino en términos no sé, de lo que es portabilidad, lo que es la gramática escolar, qué pasa con la distribución de los objetos dentro del espacio. Después aplicamos un cuestionario, que es un cuestionario para evaluar las acciones educativas en materia de inclusión de la discapacidad. Es un cuestionario que se aplicó a todos los docentes, directivos, agentes del departamento de orientación, preceptores, para tratar de pensar o relevar un poco estas tres dimensiones, ¿no? De estos tres objetivos específicos. Entrevistas semiestructuradas con cada uno de estos agentes y finalmente observaciones no participantes de clases para tratar de triangular la información y ver qué es lo que está pasando dentro de las aulas. Guido, ¿vos querés comentar algo? Que estoy yo hablando sin parar. ¿Querés contar un poquito? Dale. Dale. Hola, me presento Javi, yo soy parte del grupo de investigación que tenemos en el CORE, yo soy sociólogo de base, tengo posgrados en educación y estamos trabajando, bueno, todo lo que comentó Javi. Sí quería ahí, cuando Javi iba presentando todo, estaba pensando un poco que nos encontramos mucho con el concepto de incomodidad, o así lo fuimos categorizando nosotros, cuando salimos a buscar todas estas variables que presentaba Javi. No el marco normativo, por supuesto, que es todo lo estructurado, sino en los agentes escolares, en los docentes, en los directivos, directivas. Al momento de las entrevistas, yo me encargué de hacer varias entrevistas, por ejemplo, empezó a aparecer la incomodidad del docente, incluida la mía. No fui entrevistado, pero pienso en el aula, yo soy profe del cole también, y de cómo esa incomodidad nos empieza a dar muchas pautas de todo el trabajo que tenemos que hacer y cómo la ley llega a veces, que ahí seguramente Javi lo va a ir redondeando un poco mejor, pero todo el trabajo que trae la ley, ¿no? Después, toda la inclusión escolar la pensamos en 2, 3 dimensiones, que es lo cultural, la práctica dentro del aula y lo político. Lo político pensándolo más en lo institucional, ¿no? En la bajada del colegio, digamos. Y ahí mientras iba hablando Javier, yo pensaba en la incomodidad, y que esta incomodidad es esto, en dar la clase, o esta pregunta que hacía recién Javi, si el alumno, el estudiante es nuestro alumno, o de quién. Muchas veces termina pasando que el docente deriva la nota, por decir así, o la evaluación en el integrador, la integradora, medio que se ocupe, por decirlo así. Y esa incomodidad se manifiesta a veces adentro del aula, a veces en los cuerpos, y mucho de la representación social. No sé si apareció ese concepto, pero aparecía, creo que contemplábamos por inclusión o por integración todos los docentes, y ahí empieza a aparecer esta idea de que va de la mano de la ley y de todo, de la ley de la 311, como también las obras sociales, y eso que ahí vamos a profundizar seguro. ¿Cuál es la representación social que tenemos nosotros del estudiante integrado, del estudiante categorizado como discapacitado por el CUD y demás? Y ahí fueron apareciendo cosas re buenas, que capaz esta investigación todo el tiempo la vamos ramificando, la vamos ampliando, pues nos van apareciendo muchas variables, la trayectoria educativa, la representación social y demás, pero poder estar en las aulas y en las entrevistas nos fueron apareciendo todas estas cuestiones, y ahí este concepto que me importaba mucho marcar, el de la incomodidad de los cuerpos y las representaciones sociales un poco. Sí, yendo un poco a los hallazgos, un poco lo que nosotros vamos encontrando, de ahí un poco deriva el nombre de la charla, que por un lado hay un acuerdo muy grande cuando se le pregunta, trabajamos con una escala, ¿no? Con lo que son escalas de Likert, que van de muy de acuerdo a muy en desacuerdo, y los porcentajes de acuerdo son muy altos cuando se les pregunta a los docentes si creen que el proyecto educativo del colegio permite acceder a... Ahí encontramos porcentajes de acuerdo muy grandes, pero cuando las preguntas nos orientan a saber a través de qué pautas formales, es decir, si contamos con el equipo adecuado, si la infraestructura es adecuada, los porcentajes de acuerdo bajan enormemente. Es decir, hay como un interés o una preocupación, pero todo el tiempo aparecen los docentes esta idea de parece que están pocos preparados, de que están poco formados, de que se trabaja una incomodidad permanente,
a pesar de que entienden a la inclusión como un elemento central para el desarrollo de las personas. Otro elemento que vemos aparecer de manera continua es algo que la demanda de inclusión es una demanda que recae en la escuela, pero que termina en la escuela. Este es otro hallazgo que aparece en las entrevistas y en los cuestionarios, es decir, que al parecer el mundo adulto de las personas con discapacidad es un mundo que queda muy lejos. Es decir, no solamente, acá hago referencia no solamente a los adultos de la institución, sino que al parecer la inclusión parece ser una obligación estrictamente de los estudiantes, o sea, de los chicos, o sea, en una determinada edad, y la pregunta en torno, por ejemplo, cuestiones que no son muy trabajadas en las aulas, que tienen que ver con sexualidad de personas con discapacidad, el mundo laboral, el mundo profesional, porque todos sabemos que si ya de por sí la inclusión de personas en el ámbito secundario es difícil, sabemos que en el nivel superior es todo un problema. ¿Bien? En muchos casos sabemos que el trayecto educativo finaliza en el nivel secundario y que luego las posibilidades de insertarse dentro de lo que es una educación superior es prácticamente nula. Algunos hallazgos más, algunas cositas más importantes, ¿no? En lo que tiene que ver con la cultura, una fuerte implicación de la institución y de sus agentes en el proyecto de inclusión, más allá de la capacidad o la formación para encarnar y llevar adelante dichos procesos. Es decir, la escuela trabaja para la creación de un ambiente acogedor, una comunidad escolar segura que estimula a los estudiantes y sea colaborativa. Incluso se dice, ¿no?, que se desprende la idea de que en ocasiones no se puede terminar acogiendo a determinados estudiantes, ya sea por falta de recursos, por falta de capacidad u otros factores. Yo hice referencia al trabajo de Eduardo de la Vega. Eduardo tiene varios libros interesantes, pero hay uno que publicamos en la editorial que se llama El diván a la escuela, donde él habla de un crimen perfecto, ¿no? Donde la víctima se considera culpable, ¿no? Y hasta está convencido de su culpabilidad. En este sentido, muchas veces pasa esto con los docentes, que muchas veces sin entender bien por qué, tomamos una demanda que recae en la escuela y creemos que estamos haciendo las cosas mal o que como consecuencia de nuestro trabajo se impide, ¿no?, el acceso de alguien a la educación. Esto apareció un montón en todo el trabajo. Hay una clara, en lo que tiene que ver con política y gestión, en ambas instituciones en las que trabajamos, que dicho sea de paso, nos acercamos porque sabíamos que tenían un proyecto de inclusión interesante, hay una clara presencia de la dirección, tanto en el proceso de admisión como a la hora de pensar los proyectos de inclusión. En cuanto a las familias, el trato casi nunca pasa por los docentes, sino por directivo del equipo. O sea, hay un equipo de conducción que está implicado e involucrado en los procesos en el proyecto. Otro aspecto que aparece en ambas instituciones es la estructura edilicia, es decir, porque aparece la preocupación en torno a qué tipo de inclusiones le podemos dar lugar, que en general son de carácter cognitivo, pero de aparecer otro tipo de dificultades, la escuela dice, bueno, ¿qué pasaría si hubiera personas que requieren de una accesibilidad por problemas motrices? Casi ninguna de las escuelas que trabajan con inclusión trabajan con personas ciegas, por ejemplo. Ahí el universo de capacidades o de discapacidades que tienen presencia en las escuelas comunes, en general tiene que ver con cuestiones de carácter cognitivo y no con cuestiones físicas o, como decía recién, con personas ciegas, sordas o hipoacúsicas. Alguna cuestión más que apareció. En cuanto a las prácticas, un hecho que se repite en las entrevistas es la decisión tanto institucional como personal de los docentes de implicarse en los procesos de inclusión. Queda claro que el proyecto es un trabajo colectivo entre el equipo de conducción, el equipo de orientación y el equipo docente. Predominio de la comunicación informal y de adaptación mutua en lo cotidiano. Esto significa que cuando lo preguntamos a través, ¿dónde aparece el conocimiento a través de? Bueno, no saben bien cómo. ¿Bien? Y ahí es por eso le pusimos este nombre a la charla, que tiene que ver mucho menos con una demanda y mucho más con un deseo de la institución de intentar hacer las cosas bien, ¿no? Cuando aparece como demanda y te dicen, bueno, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, eso en general lo que produce es mucha incomodidad, mucho enojo y sobre todo mucho no saber qué hacer, que redunda
en que no se puedan acompañar estos procesos de inclusión. Y finalmente, en cuanto a la formación, encontramos un porcentaje muy bajo de acuerdo cuando se les pregunta si consideran que cuentan con las herramientas necesarias. Esto es algo que aparece en todos lados donde conversamos. En general, si dicen no sé cómo, no sé qué tienen, no sé cuál es el diagnóstico, necesitamos más información, no sabemos qué hacer, que nos den pistas acerca de cómo. Y creo que en ese sentido es que en muchos casos aparece el dispositivo integrador como un dispositivo absolutamente disociado del resto de la escuela. Y por último, alguna cosita más. A pesar de ello, en la dimensión acompañamiento, que es otra de las dimensiones que pregunta el cuestionario, encontramos un alto grado de acuerdo cuando se les pregunta si se sienten capacitados para identificar e interrumpir situaciones que puedan ser expulsivas o violentas a esas personas con discapacidad. Esto fue llamativo, ¿no? Por un lado, y eso tiene que ver, creemos nosotros, con la impronta de la escuela, que es una impronta inclusiva, es decir, de que creen que pueden acompañar, pero no saben bien cómo, sienten siempre que están con pocas herramientas o que les faltan herramientas para poder acompañar. Un poco para terminar, cerrar un poquito y dar espacio para la charla, y volviendo al principio de la escena, un escenario posible en el que nos podríamos haber encontrado, y que por eso decimos que tenemos una lectura crítica acerca del modo en el que se lleva la inclusión en escuelas, es que el aumento significativo de CUTS, o en todo caso esta posibilidad de que habilita la 311 de que los estudiantes que antes estaban en escuelas especiales puedan ir a escuelas comunes, podría haber generado una serie de escenarios. Es decir, podría haber generado un desfinanciamiento de la escuela especial y un traspaso de estudiantes que integran estas escuelas a escuelas comunes, con el correlato, ¿no?, de un traspaso del recurso humano. Es decir, eso podría haber sido un escenario posible, es decir, que la política pública absorbiera a ese recurso y lo trasladara. O podría haber pasado lo que vemos ahora, que es, y lo voy a decir con absoluto cuidado, pero tratando de molestar, incomodar un poco, que finalmente se termine convirtiendo en negocio de alguien más. O sea, este aumento exponencial de los certificados únicos de discapacidad se ha convertido para otras instancias, como son los centros de integración, ¿no?, y en un negocio. Lo estoy diciendo con mucho cuidado porque sabemos que estamos hablando de una cuestión sensible, pero que haya un aumento del 3.000%, de emisión de CUD, lo que sugiere es que, lejos de ser un asunto al cual atiende la política pública, se convirtió en un elemento a través del cual, en este caso sabemos, obras sociales y centros de integración, ¿no?, se ha dado un aumento exponencial de la discapacidad. Y hago una referencia clara a esto. En el año 2020 hay una baja del 2000% de la emisión de CUD. Es decir, en pandemia, de golpe no se emitieron más CUD. Y eso nos muestra que hay una relación directa entre la emisión de CUD y la escolarización de las personas con discapacidad. Por eso digo que forma parte de, no hablemos de negocio, pero forma parte de un circuito a través del cual las personas acceden a la escolaridad, que no forma parte de una política pública, sino que tiene que ver con otras cuestiones. Finalizado, yo, como les dije, soy directivo a nivel secundario, pero trabajo en toda la institución y me toca hacer admisiones en todos los niveles. Ni bien volvimos de la pandemia, no solamente se recuperó el valor que teníamos en 2019, que era 274.000 emisiones de CUD, sino que actualmente en 2023 la emisión de CUD fue de 370.000. O sea, hubo un incremento enorme a la vuelta a la pandemia. Y quienes estuvimos en posición de poder escuchar a familias, y si están en nivel inicial me van a entender, la cantidad de familias que vinieron con hijos, hijas, con trastornos específicos del lenguaje, con personas en el orden ¿no?, del espectro autista, de trastorno generalizado del desarrollo, con diagnósticos a los 4, a los 5 años, de chicos que no fueron hablados porque atravesaron una pandemia y que rápidamente se emitió un certificado de discapacidad y que ingresan a los colegios con un dispositivo que, como digo, una cosa es pensarlo en el marco de la gestión institucional, que podría ser, por ejemplo, nos podríamos preguntar por qué dentro de una planta orgánica funcional no podríamos tener un maestro de apoyo a la integración por curso,
Es decir, si en este caso la 311 lo que propone es que las escuelas, que la decisión es que estamos de acuerdo, eso es lo que queremos decir, estamos de acuerdo con esta decisión, pero necesitamos contar con los equipos necesarios en las escuelas, no que sea una intermediación a través de los centros de integración, que encima genera una pauperización del mercado, digo, no se consiguen profesionales. En un principio la ley establecía que quienes integraban estos equipos debían ser docentes especiales o psicopedagogos. Hoy sabemos que como no dan abasto, están trabajando psicólogos, terapistas ocupacionales y otra batería de profesionales, sí, que terminan trabajando en la mayoría de las escuelas como satélites, ¿no? De vez en cuando viene la coordinadora a ver cómo están trabajando las escuelas, y lo que vemos es algo bastante extendido en las escuelas, que es un proceso, como decíamos antes, de exclusión adentro de un marco aparentemente inclusivo. Lo que nos interesa a nosotros, independientemente de nuestra crítica a esto, y por ejemplo nosotros estamos en este momento categorizando un SAI en la escuela para tratar, pues se nos generan un montón de dificultades. Por ejemplo, nos pasó hace muy poquito dos docentes, dos acompañantes que habían tenido problemas de salud y que esas personas no, se quedan sin trabajo, o personas que durante el verano no cobran. Entonces se da como una articulación entre dos instituciones que no tienen nada que ver, que no se rigen por el mismo estatuto, que no tienen regímenes laborales similares. Y me parece que ahí es importante pensar en qué marco, o pensar si el paradigma social de la discapacidad se lleva adelante o lo que propone se implementa en las escuelas a través de dispositivos que se parecen a la escuela o no. Esto es un poco lo que estamos pensando, y lo que nos interesa mirar a nosotros es, en este contexto, independientemente de esta crítica, ¿qué cosas están pasando en las escuelas? ¿Qué tipo de prácticas se encarnan en estos contextos que estamos describiendo? A pesar de estas dificultades, ¿qué tipo de prácticas se encarnan los docentes? Y volviendo un poco a la escena inicial, es la escuela en la que nosotros trabajamos, y uno podría enojarse con Doni, pero lo que nos estamos perdiendo de vista es que es una dinámica social. Es decir, muchas veces pensamos ciertos procesos que aparecen o nos parecen excluyentes, y le estamos perdiendo de vista que lo que está pasando ahí son nuevas formas de vinculación, nuevas dinámicas sociales, que independientemente de nuestra mirada crítica, lo que es importante es poder describirlas, explorarlas, para ver qué está pasando adentro de las escuelas, que hay muy pocas investigaciones al respecto. Por ahí hay algunos trabajos que trabajan sobre trayectorias educativas, pero muy pocas investigaciones que busquen mirar qué es lo que está pasando con la práctica pedagógica y con las políticas institucionales implementadas por las escuelas. Bien, esto es un poco les queríamos contar, después seguramente cuando termine, estamos en el proceso de un libro que esperemos que vea la luz el año que viene, a fines de este año, el año que viene. Era simplemente contarles un poco los avances de la investigación y compartir con ustedes algunas reflexiones. Si les parece, dejo de presentar y dejamos el espacio para conversar un rato, para charlar y hacer preguntas, y para respirar, que hablé largo. Bueno, genial, qué lindo la confluencia de un estilo investigativo, riguroso en lo metodológico, tipo ponencia, digamos, pero que está tan cerca de lo que pasa, de lo que preocupa. Como dije al principio, ¿no? Se reafirmó con las manos manchadas de tiza, digamos. Bueno, damos la palabra. El que tenga ganas puede levantar la mano y nos vamos. Ahí se empieza a armar. Acabo de darme cuenta que somos como 100. Un montón. Bueno, estas cosas estaríamos como en un teatro. Dale. Bueno, hay manos levantadas, adelante. Patricia. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, yo entré por error a este taller porque en realidad pretendía entrar a la educación ambiental integral, pero bueno, esperando, me fui enganchando con todo lo que fui escuchando. Soy trabajadora social, y bueno, todo lo que es investigación obviamente me apasiona, y me resuenan algunas cosas. No sé si
pueden aportar o no, porque yo no tengo experiencia en lo que es educación especial, realmente, porque nunca me sentí lo suficientemente segura como para abordar ese tipo de escenario educativo, ¿no? Pero sí trabajo en educación secundaria, estoy en 2 funciones, soy preceptora y soy profesora, y hay como 4 o 5 cositas que me gustaría aportar que me resonaron bastante, ¿no? Primeramente, la cuestión, coincido en casi todo lo que escuché o en todo, pero bueno, es verdad que está la demanda, pero la forma en que se responde es relativa, porque la política educativa, o mejor dicho, la política sí del Estado argentino, históricamente, digamos, no es como muy generosa para educación, pareciera ser que están todo el tiempo intentando ahorrar en el ámbito, entonces no, tal cual, los equipos no son los que deberían ser, no se trabaja de la forma que se debería trabajar, las respuestas son así como salpicadas, hablo de ámbito secundario, repito, y no, por ahí los procesos que deberían estar se ven permanentemente o bastante interrumpidos. Sin embargo, yo creo que el aspecto socializador de lo que es la integración, yo recuerdo un congreso en Entre Ríos en el año 2000, un congreso de trabajo social en el 2014, a donde se veía venir fuertemente esto de la integración. Ahí me parece que es importantísimo que esto permanezca en el tiempo, porque las escuelas especiales han quedado para aquellos niños y jóvenes que realmente las necesitan, y el resto mínimamente se están integrando en las escuelas. Desconozco jardín y primaria, pero bueno, conozco bastante lo que es el nivel secundario. Eso me parece importante destacarlo, que como sea es fundamental la integración. Y lo otro es que me parece, cuando ustedes nombran la pandemia, realmente la pandemia fue un corte tremendo en la vida social y educativa y a todo nivel a nivel planetario, pero bueno, en nuestro país nosotros la vivimos como pudimos, a nuestra manera, y yo creo que en ese periodo también esos chicos estuvieron cobijados de una manera o de otra en sus hogares, por eso posiblemente decreció la solicitud de lo que es el certificado único de discapacidad, pero sí es verdad, porque trabajo con pacientes oncológicos por fuera de las escuelas, es verdad que es como que se dan ahora con mucha rapidez. Y lo último que me gustaría marcar es que en líneas generales noto este año, por ejemplo, la educación secundaria viene muy en crisis. El año pasado se notó bastante, pero este año más, que los jóvenes no alcanzan a llegar a la escuela en un 100%, creo que están llegando en un 60-70% en término medio, y creo que también tiene que ver esto con un poco el ahorro, digamos, que hace el Estado actualmente en su política social y educativa de recursos humanos o profesionales, como queramos llamarlos, para lo que es la integración, porque tampoco veo, como años anteriores, muchos chicos integrados. Bueno, a ver, me pareció, no sé si sirve o no mi aporte, perdón por mi perro que está ladrando, pero me pareció importante destacar estas cuestiones. Yo tengo en mis cursos, he tenido chicos que claramente tienen, tienen alguna cuestión ahí del espectro autista, y nos hemos arreglado bien y no ha sido necesario ningún tipo de profesional con ellos. De hecho, hoy di clase y me di cuenta que tengo a un chico con ciertas características de algunos de los espectros autistas en ese curso. O sea que lo que digo es que la escuela secundaria hace lo que puede, se arregla como puede con lo que tiene, que es muy poco, y que rescato tanto el trabajo de todos los profesionales de educación especial,
como de los docentes en general, por encima de todo. Y bueno, nada, que la investigación me pareció me despertó una cantidad de dudas, ya me anoté algunos nombres y voy a salir a la búsqueda de bibliografía, porque me despertó esa curiosidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Patricia, por el aporte. Quería agregar algo justo al final lo que decías, y ahí pasamos la palabra. Un poco esto que decías de que la escuela secundaria hace lo que puede. Bueno, un poco es real lo que nos pasó a nosotros mediante el trabajo de campo, es ver que desde la gestión educativa de determinadas escuelas, también a veces se puede hacer un poco más, por decirlo así. Por ejemplo, en nuestras escuelas hacen formaciones con profesionales para salir a pensar este trabajo. Cuando los docentes aparecen en las entrevistas que no tienen las herramientas o no saben qué hacer y demás, bueno, ahí tenés capaz a la gestión educativa de la escuela haciéndose eco de eso y dando formaciones, trabajarlo en la semi y demás. Y ahí eso se notó mucho en nuestro trabajo de campo, que salió de la voz de los docentes eso. Claro, porque en realidad no hay capacitación. Yo te digo, soy una persona grande, hace 22 años que estoy trabajando en educación y esto de la educación especial para mí es como algo, una especie de nebulosa, y me acuerdo de este congreso porque ese día, en ese fin de semana, fui a los talleres de educación especial y me recuerdo que estaba por salir la ley, era como el anteproyecto de ley de aborto, y eran las dos temáticas que sabíamos que se venían, y yo dije, tengo que aprovechar en ese congreso porque no es usual que nos vayan formando en todo esto. Yo como preceptor y como profe también debiera estar mínimamente preparada y formada, y la verdad que nunca nadie me propuso en esta cantidad de años ningún tipo de capacitación. Bueno, ahora estoy con esta por casualidad o no sé, pero me parece interesantísima. Gracias, Patricia. Está Rosario con la mano levantada también, para pasar un poco la palabra. Hola. ¿Cómo va? Hola. Buenas tardes a todas y todos. Soy Rosario, docente de nivel inicial en jardines públicos de Tigre, Benavides. Nada, me conecté, me pude conectar hacia el final del encuentro. Me quedó resonando cuando dijeron estamos como incluyendo en un marco de aparente inclusión. Es lo que siento cada vez que tuve que entregar informes esta semana, y cuando tuve que hacer los informes de mis niños que intento incluir, que son 2, me sentí como detenida, porque la verdad que mirando el trabajo para atrás de lo que habíamos hecho este último periodo, digo, todo lo que me falta, todo lo que nos falta como institución para poder acompañar realmente a estos niños que algunos tienen sus acompañantes, están familias más orientadas y otros no tanto, y somos la escuela que tenemos que orientar a estas familias, y a veces no tenemos los espacios para poder construir juntos la forma de acompañarlos, porque yo en mis prácticas diarias es muy difícil encontrar un espacio para poder ver cómo seguir, y me siento frustrada muchas veces porque siento que no puedo acompañar como se lo merecen todas y todos mis alumnos. A mí me parece ahí, Rosario, en algo que decís, me parece sintetiza un poco todo lo que venimos hablando en este sentido, ¿no? Por un lado, que me parece que lo más interesante es poder caracterizar esas prácticas. Me parece que independientemente de ver qué sí, qué no, qué hemos conseguido hacer, cuán lejos o cerca estamos de la posibilidad de incluir, me parece que lo que está ocurriendo en las escuelas es lo que hay que poder describir para luego poder caracterizarlo, y en todo caso ver qué tipo de prácticas se componen en estos contextos que son novedosos, al menos, ¿bien?
Y en el mismo sentido, me parece que tenemos que salir y corrernos un poco todo el tiempo de lo estamos haciendo bien o mal, sino más bien, me parece que hay una pregunta que es mucho más operativa, como decía al principio, que es pensar qué es lo que estamos haciendo, independientemente si lo estamos haciendo bien o mal, porque esto que vos decías, te estoy escribiendo informes y no sabemos si están bien o mal o qué estamos diciendo, finalmente esos chicos están todo el día en la escuela y están pasando un montón de cosas que si lo único que estamos mirando es si lo estamos haciendo bien y mal, nos estamos perdiendo qué es lo que estamos haciendo. Y por eso es que leí el primer fragmento, ¿no? Porque la lectura podría ser, bueno, Alejandro lo están convocando a que se vaya con la integradora. Sí, esa es una posible lectura. La otra lectura posible es que Alejandro estaba jugando a Brawl Stars con sus compañeros, es que estaba interrumpiendo la clase, es que se sentaba al fondo y no adelante como en otras escenas, es que se reúne con los compañeros más díscolos. Es decir, que factiblemente lo que hace Donny no tiene tanto que ver con ser un gesto discriminatorio hacia la discapacidad, sino con un gesto que pone en juego una dinámica social, una dinámica de clase que hasta el momento por ahí no tenemos tan incorporada. Que es factible que colegas no, che, no corresponde, no sé, pero la misma Brenda, ¿no? Esta idea de que por ella no es la misma escena de antes, al menos en esta escuela de que estamos hablando, que no es la maestra integradora que está sentada al lado del estudiante como si fuera una muleta, sino que es una docente que puede ir y venir porque trabaja con más de un estudiante en la escuela. O sea, se están empezando a dar prácticas y políticas que si las estamos mirando en términos de pensar un objetivo final y ver cuán lejos o cuán cerca estamos de eso, me parece que nos estamos perdiendo qué es lo que está pasando en el proceso. Por eso me parece que ahí la investigación nos puede llevar a caracterizar, a clasificar las prácticas, a describirlas, a entenderlas para eventualmente ver, independientemente de pensar si la 311 o qué hace la 311. O sea, a nosotros lo que nos interesa ver es 311 funcionando, qué tipo de prácticas produce. Para ver, en todo caso, con esto que nos ocurre, porque lo otro que pasa es que somos docentes en estos contextos, es qué estamos haciendo. Pero no en términos, che, ¿qué estamos haciendo porque lo estamos haciendo mal? Es qué estamos haciendo de verdad, describir qué es lo que estamos haciendo en las aulas. Parece que es mucho más interesante. Y no estar posicionada en... Porque finalmente los informes los escribiste. Entonces, por ahí, con los informes en la mano, ver qué estamos describiendo, qué sí estamos pudiendo hacer, de qué sí se están apropiando. No, pues no hace nada, es mentira, es imposible que un estudiante no haga nada. O sea, algo está haciendo. Entonces es mucho más interesante la pregunta a ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo lo que quiero que haga o se está apropiando de los conocimientos igual que el resto? No sé si esa pregunta nos permite operacionalizar o caracterizar lo que está ocurriendo. ¿Okay? Entonces vos fíjate como en el mismo momento en que vos decís que te las tenés que ver con estas, al mismo tiempo hay una carga culposa como si no estuvieras haciendo las cosas bien. Y eso es algo que me parece que los docentes nos lo tenemos que poder sacar un poco. Porque si no parece que las demandas de inclusión recaen estrictamente en nosotros, y yo digo, ahí hay que incorporar también a los pibes, ¿no? Porque parece que ellos fueron los últimos encargados de la inclusión. Marina. Buenas tardes. La verdad que me pareció muy interesante lo que comentabas del trabajo que hicieron. Yo actualmente, si bien es para una licenciatura, la segunda que estoy haciendo, también voy por el mismo tema de la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. La primera fue en el nivel primario, el segundo, esta es en el nivel inicial. Y también lo que me preocupaba o me ponía a pensar un poquito el tema del posicionamiento político-pedagógico de los docentes, ¿no? O de los actores en general, porque también lo habría a la modalidad. Y la verdad que, como vos decís, si bien no era por la 311, sino por la 1664, hay mucho para trabajar. Y por lo menos en la primera parte llegué a la conclusión que tenía mucho que ver el posicionamiento político pedagógico que tenían los actores en las trayectorias de esos niños y niñas y en los criterios de admisión que se hacían después para el paso al siguiente nivel, en el caso de primaria, que fue lo primero que hizo el secundario, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que la verdad que todavía sigo pensando, hay mucho para estudiar, por lo menos es lo que me llama la atención, y creo que no sé cómo explicártelo. Hay mucho todavía, como le llamo yo, como agujeros negros, por decirlo de alguna forma, porque en el caso de 1664, el cambio de estrategia tiene que ver con una cuestión de interpretación. Entonces, pensando en la corresponsabilidad, digo que no coincido en eso, una opinión personal,
que una trayectoria de una niña o un niño, en el caso a nivel inicial o primaria, tenga que ver con la interpretación a ver si va a ser una TCC o una PPI. Entonces, bueno, voy por ese lado. Y lo que ustedes decían en el tema de la incomodidad, yo también lo sentí mucho, tanto en el nivel primario como en la modalidad y en el nivel inicial cuando hice las entrevistas y el estudio de caso también, esa incomodidad de cuando uno pregunta o miramos las fuentes como ustedes dicen, planificaciones o los PI. Así que coincido enormemente con lo que ustedes también explicaron. Bueno, gracias Marina. Yo veo a Yara y a Anabela Poggio. Y a Emilia también. Hola, no sé si Yara estaba antes que yo, pero no sé si anda por ahí. Bueno, Hola, hola, sí, acá estoy. Dale, Yara, que estabas, me parece. Dale. Buenas tardes. Bueno, primero quiero decir que todavía no estoy estudiando. Soy una mamá que tiene un niño con una condición. Eh, este año quise empezar a estudiar, pero bueno, no llega tiempo a inscribirme. Entonces, me enteré sobre esta charla a través de Instagram. Entonces, nada, quiero en mi experiencia como mamá, con mi hijo, eh, es muy difícil, mi hijo tiene 6 años, para mí es todo este tema es muy nuevo. Eh, Perdone que me traben. Eh, y bueno, en el caso de mi hijo, tiene un acompañante, ya va a primer grado. En el jardín, la verdad que me tuve momentos muy difíciles con él. Me ha pasado que la directora no estaba de acuerdo con su condición. Tuvimos que hacer una junta de firmas, todo, porque la directora lo hacía muy difícil lo hacía la directora. No entendía, eh, tuvo un montón de actas mi hijo y fue y yo le explicaba la condición, o sea, él está haciendo terapia, todo, pero ella no entendía. Entonces, con los papás decidimos hacer una junta de firmas porque yo no era la única, había un montón de papás y mamás. Y bueno, por eso esto me llamó mucho la atención. A través de mi hijo también quiero aprender y, y, y bueno, me interesó mucho también el estudiar licenciatura para psicopedagoga. Entonces, me parece muy buena esta charla y ojalá que esto llegue a todas las escuelas, a todos los docentes, porque material hay. Yo cuando empecé con mi hijo casi a los 3 años, me dieron el diagnóstico. Él tiene el diagnóstico de desarrollo generalizado y, y bueno, yo empecé a googlear y hay un montón de libros, hay un montón de información. Entonces, em, cuando voy al jardín o a la escuela y me dicen no tenemos material, no podemos, y yo me quedo pensando, pero yo como mamá que todavía no estudié y ellos sí estudian, tienen una profesión, todo, eh, pueden buscar y llegar a más información y a entender un poco más que yo, que no, que todavía no estoy estudiando o que no tengo un título como ellos. Bueno, nada, yo quería contar esa experiencia y que me parece muy bueno que esta investigación se siga y que llegue a todas las escuelas, para todos los niños, para todas las personas, para todas las familias, porque las familias, la verdad que necesitamos mucha orientación. Bueno, eso quería agregar. Y disculpen que no soy una estudiante como todos o como todos ustedes. No tenés nada que disculparte. Y sí, a ver, retomo algo. Sí me parece importante que esto que decís, que haya orientación, pero que esa orientación no sea como que no nos adjudiquemos la culpa de no estar orientados. Me parece que es importante, porque cuando hay una decisión desde la política pública,
o cuando hay cambios en la política pública, es necesario pensar en qué contexto se dan esas transformaciones, para ver cómo las podemos encarar, cómo las podemos llevar adelante. Por eso decía que el modo en el que se lleva adelante la inclusión en escuelas comunes no es un modo del cual hayamos participado las escuelas como agentes de decisión. Entonces, me parece que eso es importante, o sea, que conozcamos, después les puedo compartir algo para cuando termine la investigación o algún artículo previo, pero todo el proceso a través del cual llega una maestra integradora al aula es un proceso que podría darse de otra forma. O sea, ¿por qué adquiere esa forma? Hay que poder entenderlo en términos de la evolución de un tipo de política pública. ¿Okay? Bueno, había otras manos levantadas. Ahora... Sí, estaba yo Dale. en ese lugar. Bueno, muchas gracias, Javier, por la investigación. La verdad que me parece algo muy necesario. Yo soy docente de la UNIPE, pero también soy docente en escuela media y soy mamá de una nena con síndrome de Down que está en primer grado en este momento, en una escuela común. Y bueno, por un lado quería como destacar esto que planteaban de que me parece re importante y me parece re necesario que el rol del acompañante o de la maestra integradora pase a educación y salga de salud, porque por muchas razones. Primero porque las familias, lo digo desde el lugar de mamá, padecemos muchísimo con los centros de integración y con las obras sociales. En mi caso de mi hija hace doble escolaridad, doble jornada y necesita acompañamiento en los 2 turnos y eso es muy complicado obtener porque las obras sociales se niegan a dártelo porque dice que es duplicación de la prestación. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, porque desmarca también, ¿no es cierto? En el sentido de que si hay un equipo de orientación o de acompañamiento que es de la escuela, desmarca en el sentido de que no hay una persona que acompaña a un chico, sino que es parte del staff escolar. Y desde el punto de vista del rol docente, yo, por ejemplo, el año pasado tuve un curso con 4 alumnos en un curso en secundaria, 4 alumnos con integración, con PPI, y por suerte había 2 que compartían el APN, pero imagínate también eso, lo que significa, tomando esta cuestión, no porque yo me niegue a que lo tengan ni nada, pero pensemos también en cómo las aulas se transforman en relación a la cantidad de adultos que empiezan a aparecer, ¿no? En un espacio que, bueno, que está bien, es necesario, pero que si tuviéramos un maestro integrador en la escuela, no sería necesario tener 4 adultos más adentro del aula, ¿no es cierto? Y por último, lo que quería decir, o agregar a lo que estaban comentando, es que me parece muy importante como trabajar el concepto de disponibilidad del adulto, ¿no es cierto? ¿Por qué lo digo? Porque los docentes no tenemos por qué ser especialistas en TEA, síndrome de Down, no sé, trastornos específicos del lenguaje, trastornos generales del desarrollo. No tenemos por qué saber de todas esas cuestiones, me parece, es una opinión, pero sí tenemos que, me parece, trabajar sobre este concepto de disponibilidad. ¿Qué quiere decir el concepto de disponibilidad? Es que tenemos que estar disponibles para atender las necesidades de estos chicos, ¿no es cierto? Como la de todos los estudiantes que tenemos en las aulas. Y me parece que ahí, comparando la escuela donde yo trabajo con la escuela donde va mi hija, ahí me parece que el rol del equipo directivo y del equipo de orientación es fundamental, porque si hay una bajada clara, ¿no? Si la escuela se planta desde la dirección y dice, nosotros somos una escuela inclusiva y los docentes tienen que trabajar de tal y cual manera, yo creo que funciona mucho y mucho mejor, ¿no? Porque hay como un mensaje muy claro al cuerpo docente. En cambio, cuando al revés, ¿no? Cuando el equipo directivo se resiste, eso se nota un montón. Nada más. Sí, ahí vos lo dijiste con más claridad. Que el modo en el que se lleva adelante sea a través de salud y no de educación es una decisión política, es una decisión de la política pública. Es decir, podría ser de otra. Entonces, entender por qué es de esa manera es importante entenderlo. Es importante
¿Por qué aparecen las obras sociales como agentes intermediarios? No es una cuestión menor. ¿Por qué no está integrado en una POF? No es una cuestión menor. O sea, hay que entender que hay una decisión de que sea de esa manera y por eso decíamos que me atreví a decir que era un negocio, ¿no? Y lo podemos pensar con cualquier otra política pública. Cuando la política pública se hace cargo, vos lo querés resolver. Cuando lo tercerizás, se convierte en un negocio. Ahí está, me parece Sí, la ecuación interesante a pensar. y tal cual, porque vos pensás en esta aula que yo te describo con 4 APND, ahí te das cuenta que no es un tema de cuánto gasta el Estado, ¿no es cierto? ¿Ese? Porque vos podías ahí ahorrar un montón de plata, digamos, ¿no? Si tenés porque aparte es la realidad de lo que está sucediendo ahora, que cada vez tenemos más chicos con PPI en las escuelas, ¿no? Entonces, me parece que cerraría por todos lados, ¿no? Como pasar la cuestión a educación. Bueno, si tenemos tiempo, según me dijo Dani, hasta y media, como para alguna pregunta más, alguna intervención más. Sé que hay alguna mano levantada más como para... Está Teresita Maceto. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha. Ahí está. Bueno, yo soy de Concordia Entre Ríos, soy docente del nivel inicial desde hace unos 20 años, que trabajo en sala. Actualmente, en realidad hace 12 años que estoy en un jardín maternal, en una salita de 2, una institución pública. Y bueno, hemos tenido varios casos, desde nenes con certificado de discapacidad y otros, como yo estoy en una salita de 2, por ahí, al recibir nenes, detectamos inconvenientes y bueno, derivamos a un equipo de estimulación que depende del Consejo General de Educación acá en Entre Ríos. Y desde hace varios años, desde el 2021 en realidad, que tenemos una resolución, la 3750, que nos ayudó muchísimo por ahí a canalizar esto que decía Rosario, creo que es la que empezó conversando. Y, y bueno, nos ayudó muchísimo en cuanto a guiarnos, en cuanto a cómo desenvolvernos cuando no tenemos un maestro integrador o alguien que nos asesore en las distintas discapacidades que hay. Porque después en el post pandemia hay mucho, por lo menos en nuestro jardín, en nuestro ambiente, muchos casos. Entonces, por ahí yo creo que el hecho de buscar estrategias correctas, de tratar de canalizar y de llegar a ese alumno, y bien nos decía el equipo de estimulación del cual dependemos, que por ahí no necesitamos un certificado, sino necesitamos por ahí mirar más a los niños, ver cómo le podemos llegar y hacerles comprender las actividades que le proponemos. Por ahí no hace falta tanto un certificado o un diagnóstico, sino por ahí saberles llegar con las propuestas, más en un nivel inicial como el que yo estoy. Y te cuento un caso de un nene que entró en mi salita de 2. Yo tengo la costumbre de a diario, al finalizar la jornada, registrar en un cuaderno todo lo que hace cada nene en el jardín. Desde que ingresa hasta que sale, voy tratando de grabarlos, de escucharlos y de ir registrando en un cuadernito. Y al final de la semana, con esas observaciones que hice, que es a nivel personal, voy planificando, viendo las actividades para la semana siguiente. Noté que un nene, Kairos, hacía todos los días lo mismo, todos los días hacía la misma propuesta, todos los días la misma conducta en cuanto a todo, en cuanto a la llegada, el espacio donde se desenvolvía, en cuanto a todo. Y de a poquito, gracias a esas observaciones, pude ir registrándolo. Bueno, actualmente, bueno, le di intervención al equipo de estimulación temprana, dependiente del Consejo de Educación, y bueno, ahí llegué a esta resolución, a la 3750, el equipo de estimulación me asesoró muchísimo, y dentro de esta resolución, bueno, tiene unos pasos, unos formularios para llenar. Yo cuando vi esa resolución, que era un toquete de hojas, un montón de hojas, yo dije, no, por favor, leer esto. Y la verdad que interiorizándome en
palabra por palabra de todo lo que decía la resolución, que es un trabajo bastante, es involucrarse muchísimo y la llegás a manejar, a detectar las barreras y a cambiar la mirada. Como docente a mí me cambió muchísimo la mirada y me ayudó muchísimo para años siguientes, desde el 2021 en adelante, cambiar la mirada con respecto a muchos chicos. No sé, es mi experiencia, la verdad que hoy en día Kairos descubrimos que aprende todo por repetición. También es una lucha en cuanto a la familia que no quiere reconocer por ahí, nos pasa mucho en nuestro jardín, que por ahí le cuesta reconocer a su hijo como, no lo puedo expresar, pero reconocerlo como diferente o con otros medios de aprendizaje a los que tiene la mayoría del grupo. Y bueno, eso es todo lo que quería aportar por ahí. Hoy Kairos tiene 4 años y no tiene certificado por una cuestión de que de aceptación de la familia más que nada. Pero bueno, desde el jardín y con el asesoramiento del equipo de estimulación y actualmente en salita de 4 del equipo de SAIE, aprende todo por repetición y lo vamos llevando y lo vamos guiando y hacemos lo mejor posible día a día, trabajando las 4 señas de la institución en equipo para que este nene salga adelante. Hay muchos casos más. Lo que sí es que, por ejemplo, me asombraba esto que contaba la señora que habló antes que yo, que en cuanto a los maestros orientadores o a los maestros acompañantes, ¿sí? En nuestro jardín generalmente el sistema público no tiene, entonces en el jardín hemos tenido casos muy particulares con un diagnóstico muy severo y sin acompañante porque el nivel económico de la familia no cuentan con una obra social y por ahí no tienen los recursos para abonar lo que sería un maestro acompañante. Así que por ahí es muy complicado. Sí, Bueno, sí. ese era todo mi aporte. Gracias, gracias. Lo importante es ir caracterizando, estamos pensando como en una investigación que nos permita trasladar a otros campos, a otros escenarios, mirar un poco qué es lo que está pasando en otras provincias. Así que es importante porque el marco normativo es diferente, las formas de implementación son distintas. Entonces, nosotros partimos de la ciudad de Buenos Aires como espacio, pero hay recurrencias en otros lugares, así que, bueno, te agradecemos la intervención. ¿Tenemos tiempo para alguna más, Dani, o tenemos que ir cortando? Bueno, sí, si hay alguna mano más levantada y alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos sumarla. Ok. Por supuesto. Perdón, yo quisiera aportar algo cortito. Pensaba que todo lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? La escuela, yo me remito siempre al ámbito secundario porque desconozco los otros ámbitos realmente. La escuela secundaria fue bastante selectiva históricamente, y si a eso le sumamos también, bueno, luego viene todo lo que es la educación, la inserción obligatoria, digamos por decirlo de algún modo, que es obligatoria, pero la inserción como medio compulsiva de chicas y chicos en las escuelas. Entonces, nosotros no tenemos, socialmente hablando, una cultura de la inclusión. Por eso cuesta tanto también de la inclusión y de la integración. Por eso cuesta tanto también el tema de educación sexual integral, se escuchan tantas cosas tremendas por ahí al respecto, cuesta mucho lo que es la educación ambiental integral, sentirse parte del ambiente. Entonces me parece a mí que es un proceso largo esto de integrar y de incluir en una cultura a donde todo lo diferente o lo que era disonante con el sistema se separaba, se excluía, se ocultaba, ¿no? Entonces creo que el proceso es largo y hay que tener también la paciencia de entender eso, ¿no? Porque también sucede en el sistema docente. Más allá, yo escuchaba a la mamá, que me encantó su testimonio realmente, creo que es de lo más súper válido, porque lo está viviendo. La escuela no escapa a esa, digamos, entramado de prejuicios. Entonces, bueno, esto es como muy reciente también, ¿no?
todo esto de las integraciones y las inclusiones y demás. Gracias, Patricia. Bueno, bueno, ahí apareció otra mano levantada de Yara. Adelante. Sí, disculpe. Bueno, también quería arreglar que tengo una muy mala experiencia con la obra social. Se nos hace muy difícil. Estamos ahora con una acompañante, pero bueno, la acompañante no está siendo constante. Entonces estamos buscando a través de centro para que sea un respaldo y sea constante. Pero bueno, la obra social no quiere aceptar, ¿cómo se dice? No me sale ahora la palabra, como firmar no me sale ahora la palabra, disculpe, No, pero bueno, no paga los módulos. ¿no? Exactamente, o sea, como que no quieren, siempre nos ponen peros. Entonces nada, estamos constantemente casi llamando todos los días a la obra social y nada, yo quería arreglar eso, que también la obra social lo hace más difícil todavía. Además de que, bueno, de que ya estamos pasando por la experiencia, ¿no? De todo esto, yo como mamá, y para mí es todo esto nuevo. También de parte de la escuela, o sea, yo no me quejo de la escuela, nada, pero bueno, la seño oficial está de licencia médica, pusieron a una suplente y hoy viernes, y bueno, la acompañante no pudo ir. Y cuando voy a retirar a mi hijo, yo le digo, bueno, yo más o menos le comenté lo de mi hijo, y ella me dijo, ¿sabes qué? A mí no me dijeron nada. O sea, a mí me mandaron y sí, fue directamente a dar clase, ¿no? Pero no está al tanto de nada de mi hijo. Yo entiendo, ¿no? Todo el trabajo que tiene una escuela, más una pública, todo, no sé, papelería, trámites, familias, de todo. Pero bueno, de mi parte, o sea, me hubiese gustado, ¿no? De que alguien o la misma señorita, yo no sé si se puede mandar un mensaje o la secretaria, o quien sea, alguien de la escuela, eh, eh, que le informe sobre la situación de mi hijo. Porque ella no estaba, hoy me dijo, la verdad que no tengo idea de nada. Y bueno, con la seña oficial estaban trabajando con un cuadernillo y dice, la verdad que el cuadernillo no tenía idea que si está acá o lo tiene, pero bueno, y encima que la acompañante no está siendo constante, o sea, se me hace más difícil. Quería agregar eso solamente, disculpen, ¿eh? No, está muy bien. Bueno, por mi parte, además de celebrar que se investigue esta temática y que se renueven un poco los tópicos de discusión alrededor de la cuestión de la discapacidad y del involucramiento de la escuela en la reconfiguración histórica de la educación especial también que venimos viviendo en los últimos años, pensaba que por un lado se plantean problemas vinculados con la dependencia administrativa de los servicios, las rutas del financiamiento, las responsabilidades, bueno, todas cuestiones que podríamos ligar con la gobernanza o con la gubernamentalidad del asunto, ¿no? Cuestiones más institucionales, más vinculadas al sistema. Y por otro lado, cuestiones ligadas a la mirada, a la manera en la que entendemos, a la manera en la que percibimos, sentimos, bueno, las expresiones del lenguaje. A mí no me prepararon para esto, mirar la discapacidad como un rasgo totalizante del individuo, ¿no? Y a la escuela como el lugar sacrosanto de la normalidad incluyente. Creo que esas dos cuestiones a veces se piensan un poco por separado y qué bueno, vale la pena empezar a pensar en lo relacionado que está, ¿no? La estructura que una sociedad genera a partir de la mirada que una sociedad tiene. Entonces, bueno, me parece interesante y me gusta ver en este debate las dos aspectos entrelazándose, ¿no? Bueno, no sé, simplemente
agradecerles a Guido, a Javier, a la escuela y a todas las personas que vinieron acá. No sé si ustedes quieren cerrar con algo más. No, yo lo único que te pido que me averigües después, porque me quedé preocupado, es por la de educación ambiental, que no hayan quedado todos acá. Por error, pero decidieron Y quedarse. que me garantice que hayan tenido gente, si no después me voy a quedar mortificado todo el fin de semana. Claro, no había nadie sobre la educación ambiental. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Por la invitación.